imposible. En ti los ojos se abren, cadenas se rompen, ahora vivo por fe. Nada es imposible. Hola, me llamo Alberto Alvarado y te doy la bienvenida a Creyendo lo Imposible Campus Toluca. Tú eres digno de alabar, poderoso grande eres, como tú no hay nadie. Cristo reina sobre toda autoridad. Te alabamos, te exaltamos, tu nombre es por siempre, para siempre. No voy a parar de celebrar, el cielo y la tierra alabarán al que está sentado en majestad. Toda la gloria es para ti. Santo eres Dios, santo eres Dios. El cielo y la tierra alabarán al que está sentado en majestad. Toda la gloria es para ti. Santo eres Dios, santo eres Dios. De gloria tú eres digno de alabar, y poderoso grande eres, como tú no hay nadie. Cristo reina sobre toda autoridad. Te alabamos, te exaltamos, tu nombre es por siempre, para siempre. No voy a parar de celebrar, el cielo y la tierra alabarán al que está sentado en majestad. Toda la gloria es para ti. Santo eres Dios, santo eres Dios. El cielo y la tierra alabarán al que está sentado en majestad. Y toda la gloria es para ti. Santo eres Dios, santo eres Dios.
conforta, aviva, consuela, alienta, derrama su gloria y llena de fuego a este lugar. Invade este templo hoy con tu poder, ven, derrama la unción, haz el infierno temblar, aplasta la serpiente, oh Dios, de una vez, cumple hoy tu palabra que nos hace vencer, que nos hace vencer, que nos hace vencer, pues tuyo es todo el poder, tuyo el poder, Señor, tuyo el poder, tuyo es el poder. Hola, ¿cómo están? Qué bueno que están con nosotros en estos momentos, qué bueno que están en casita aprovechando esta pandemia que estamos en casa. Vamos a aprovechar para aprender con ustedes también acerca de lo que Dios nos dice a través de su palabra. En este mes de junio vamos a empezar una nueva serie de aprovechando que también en este mes de junio se festeja el Día del Papá, y el Día del Papá es muy importante. Por eso queremos aprovechar para que aprendamos ustedes y yo acerca de cómo ser guerreros en la palabra de Dios. Y hoy vamos a ver precisamente este tema que se llama guerreros patriarcas. Y vemos en la palabra de Dios que en el Antiguo Testamento hay muchos guerreros, patriarcas que Dios usó mucho, y allí en la palabra de Dios podemos ver un ejemplo muy claro de un patriarca que fue Abraham. Abraham fue un patriarca, guerrero, que Dios utilizó con poder. Y vamos a ver este personaje precisamente allí en Génesis capítulo 12, del versículo 1 al 9. Vamos a encontrar la historia, cómo Dios le habló a esta persona que fue Abraham, a este patriarca de la palabra de Dios, que el Señor habló con él directamente y escogió a un patriarca. Un patriarca, ¿qué es un patriarca? Y vamos a definir que un patriarca es un hombre que por su experiencia o sabiduría es respetado por un grupo familiar o una comunidad de los cuales goza de su autoridad. Ese es un patriarca, tiene estas características principales. La primera característica de un patriarca es que tiene experiencia. Otra es que tiene sabiduría. Y la tercera, tiene autoridad. Un patriarca debe tener estas tres características para ser una persona respetable, una persona como líder. Y eso es un patriarca. Primero, experiencia, una persona experimentada en muchas cosas, tanto en lo material, en lo familiar y también en lo espiritual. Él tiene la experiencia, esta persona tiene la experiencia, pero también tiene la sabiduría. ¿La sabiduría de qué? De decidir en qué momento tomar una buena o mala decisión. Ese es un patriarca que tiene también autoridad sobre un grupo de personas, sobre una familia. Ese es un patriarca, son características principales que tiene un patriarca, y Abraham tenía estas características principales de experiencia, de sabiduría y también de autoridad. La vida de Abraham es muy importante porque él fue escogido por Dios. Abraham fue escogido por Dios, no escogió Abraham a Dios, sino al revés. Dios escogió a Abraham en Ur de los Caldeos. Allá vivía Abraham con toda su familia, con su padre, con su madre y también con sus hermanos. Ahí se estableció Abraham, por eso Dios lo escogió ahí para convertirse en un padre de un pueblo espiritual. Si nosotros nos acordamos, Abraham fue el principio del pueblo de Israel cuando Dios le prometió tener un hijo de promesa. Y ahí Abraham le creyó a Dios, y su mujer Sara no tenía hijos,
Saraí no tenía hijos, no podía tener porque era estéril, pero Dios le prometió tener un hijo con Saraí, su esposa, y la promesa fue Isaac. La promesa fue Isaac, y allí empieza el pueblo escogido por Dios que se llama Israel. Por eso Abraham es un patriarca, es un padre de un pueblo espiritual, y ese pueblo espiritual es el pueblo de Israel. Abraham fue un gran líder espiritual. ¿Para quién? Para su familia. Es un gran líder también para un pueblo grande porque Dios le prometió que iba a ser de bendición para muchas generaciones en la tierra. Pero déjame decirte que Abraham, ¿qué te enseña a ti y qué me enseña a mí? Nos enseña muchas cosas Abraham. Por ejemplo, Abraham nos enseña que fue un hombre de fe. Le creyó a Dios. Él estaba en Ur de los Caldeos y le dijo Dios en el versículo número 1. Dios le dijo en el versículo número: vete de tu tierra y de tu parentela. Y Abraham se fue de allí, siendo su tierra, teniendo sus cosas allí. Él agarró todas sus cositas y se fue como Dios le dijo. Entonces podemos ver que Abraham fue un hombre de Dios porque escuchó y obedeció la voz de Dios. Pero también déjame decirte que fue un hombre sabio, un patriarca sabio. ¿Por qué? Porque también tomó decisiones correctas en el momento correcto, cuando Dios le dijo que tenía que salir de su tierra y de su familia, también dejarla también allá. Por eso podemos decir que él es un hombre sabio porque supo tomar las decisiones en el momento correcto. Pero déjame decirte otra característica de Abraham: fue un hombre con autoridad, porque a la gente que él manejaba, que era su familia, sus hermanos, sus siervos que él tenía para el trabajo diario, él sabía manejarlas con sabiduría. Entonces podemos ver que este hombre era sabio para hacer las cosas. Pero también déjame decirle que buscar en Abraham condiciones buenas, por ejemplo buscar la voz de Dios. Abraham buscó la voz de Dios y halló la bendición. ¿Cómo la encontró? ¿Cómo buscó la voz de Dios y halló una bendición? Cuando él podía orar a Dios, podía también presentarle un holocausto a Dios y darle gracias por la vida de él y por la vida de su familia. Es decir, Dios le daba a Abraham el conocimiento para que él lo adorara a él. Por eso dice allí, y le dijo muy bien Dios a Abraham. Dice el versículo número 1: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Hombre sabio, y él recibió la bendición porque obedeció a Dios en ese momento. No le puso ninguna objeción a Dios, no le puso ningún pretexto a Dios. Solamente él obedeció y se fue con su familia a una tierra que él no conocía. Se llevó a su esposa, se llevó a su padre y se llevó a sus 2 hermanos, y las esposas de sus hermanos iban con él. Este hombre recibió la bendición. ¿Por qué? Porque en el momento que Dios le dice que tiene que partir de su tierra, que tiene que irse de su tierra y de su parentela, él agarró y sin ninguna objeción, sin ningún obstáculo, él agarró y se fue a otra tierra que él no conocía. Pero déjame decirte otra cosa, que Abraham pudo tomar una decisión responsable, una decisión sabia, que cuando Dios le decía las cosas, él podía agarrar sus cosas e irse sin ninguna avaricia, y fue honrado por Dios sin poner ningún pretexto para salir de su tierra. Por eso es un hombre patriarca, es un hombre líder de su familia, pero un hombre que obedeció a Dios, de tal manera que él agarró sus cosas y se fue de su tierra. El versículo número 4 del capítulo número 12 de ahí de Génesis dice: y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años,
y edificó allí un altar a Jehová. Vemos cómo Abraham edifica un altar a Dios, le da gracias a Dios por todo lo que le había proveído a él y a su familia. Él es bondadoso con Dios, es generoso con Dios. ¿Por qué? Porque le dedica un altar. En el momento que llega a un lugar, él lo primero que hace es buscar un altar para Dios. Eso es ser agradecido delante de Dios, eso es ser obediente delante de Dios. Un patriarca debe tener estas características: ser obediente a Dios y edificar un altar de adoración al Señor, un altar de adoración a Dios, un altar de oración a Dios, un altar de lectura de la palabra de Dios. Debemos de ser agradecidos con Él como lo fue Abraham. Un patriarca tiene que tener estas características y debemos de aprender de Abraham con estas características que él tuvo como un patriarca. Él dirigió a su familia, él estuvo con su familia, él caminó con su familia a una tierra que no conocía. Nosotros que estamos en casa, nosotros que somos padres de familia, debemos de ser patriarcas con nuestra familia y encaminarla a los caminos del Señor, encaminarla hacia el Señor, donde el Señor nos quiere llevar. ¿Con qué? Poniéndole un altar al Señor de adoración, un altar al Señor de oración, un altar al Señor de lectura bíblica. Tú que estás en casa, yo que estoy en casa, podemos hacer un altar a Dios con nuestra familia, así como lo hizo el patriarca Abraham con su familia. Hizo un altar, dice la palabra de Dios, allí en el versículo número 4, para Jehová. Para Jehová. Abraham era un hombre agradecido delante de Dios que hizo un altar para el Señor. Tú puedes hacer un altar en tu casa. Puedes aprovechar el momento para levantar un altar en tu casa con tu familia. Dice el versículo 22, el capítulo 22, versículo número 3, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbordó su asno y se fue a donde Dios le había dicho con su hijo para sacrificar a Isaac. Pero sin embargo, ahí nosotros podemos ver que Abraham es un hombre obediente, es un patriarca obediente a Dios. Se levantó muy de mañana porque Dios ya le había pedido a su hijo en sacrificio y él no dijo nada, él solamente le creyó a Dios y se fue. Por eso dice la palabra de Dios que Abraham se levantó muy de mañana, agarró su asno, agarró su siervo y a su hijo y se fueron al sacrificio. Y Isaac le preguntaba: papá, ¿y dónde está el cordero para el sacrificio? Y Abraham le decía: Dios proveerá. Él le creía a Dios. Nosotros en estos tiempos difíciles que estamos viviendo en casa, podemos creerle a Dios y podemos levantar un altar para el Señor. Puedes tú levantar un altar para el Señor. Por último, quiero decirte que Abraham, siendo patriarca, dio un buen ejemplo a su familia, dio un buen testimonio a su familia. Por eso su familia le creyó y empezaron a caminar. Un ejemplo para su padre, un ejemplo y testimonio para su sobrino Lot y para sus hermanos, para Sarai también, y posteriormente para Isaac su hijo, le dio un buen ejemplo, y también a sus siervos. Nosotros en nuestra casa tenemos que dar un buen ejemplo, un buen testimonio para nuestra familia, un buen testimonio para la gente que nos sirve. Debemos de dar un buen testimonio. Por eso dice el versículo número 5: tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que había ganado con las personas que había adquirido, es decir, sus siervos, y Harán salieron para ir a la tierra de Canaán. Llegaron. Aquí podemos ver nosotros cómo Abraham sale con su familia a una tierra desconocida y allí empezó él a construir altares a Dios. Yo quiero invitarte para que ahora que estamos en nuestra casa hagamos altares como lo hizo este patriarca Abraham a Dios. Haz un altar en tu casa con tu familia, en adoración,
con cánticos a Dios. Haz un altar a Dios con oración con tu familia. Haz un altar a Dios con leer la palabra del Señor con tu familia. Y vas a ver la bendición que vas a tener. Abraham tuvo mucha bendición cuando hizo altares a Dios. Vas a tener mucha bendición en tu familia. Yo quiero invitarte para que hoy empieces a hacer altares como lo hizo Abraham a Dios. Altar de adoración, altar de oración y altar de leer la palabra de Dios con tu familia en tu casa. Esa es la invitación para que lo empieces a hacer a partir de hoy. Empieza a hacer altares a Dios, así como lo hizo el patriarca Abraham. Que Dios te bendiga. Soy Isaí Ibarra Ramírez de Creyendo lo Imposible, Campus Toluca. Conoce más de nosotros. Búscanos en Facebook para enterarte de las actividades que realizamos en la semana. Síguenos minuto a minuto con nuestros versículos del día en Twitter. En Instagram, regálanos tu like. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos. Ahora Creyendo lo Imposible en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Tenemos un grupo para ti, Conectados en Amor, donde encontrarás ayuda espiritual. Busca el link en la descripción. Conectados en Oración. Oremos por un avivamiento familiar. Oremos por la salud familiar. Oremos por una provisión económica. Oremos por la sanidad mundial. Oremos por paz en los hogares. Oremos porque Dios ayude a los médicos y gobernantes. Oremos porque tengamos una conexión con Dios. En tiempo de contingencia es importante que estemos conectados en oración, todos los días a las 8 de la noche. Te invitamos a estar conectados con la palabra de Dios todos los días, para edificar tu día a través de los devocionales y lecturas bíblicas que compartiremos en nuestras redes sociales. Te será de bendición. Come on, put 'em Si tú eres responsable de la familia, te invito para que seas guerrero de oración y hagas un altar de adoración, un altar de lectura bíblica con tu familia y que empieces a partir de hoy, de este día, a las 8 de la noche, empezando a hacer tu altar con tu familia. Que Dios te bendiga. Nothing is impossible. En ti he sido libre, cadenas se rompen, ahora vivo por ti, nada es imposible. Hola amiguitos, hoy aprendimos El niño Jesús es llevado al templo. Nuestro texto es Hay que dedicárselo a Dios. Lucas 2:23. Hay que cantar. Cuidado mis manitas al tocar. Cuidado mis manitas al tocar. Porque Dios arriba está y todo mirará. Cuidado mis manitas al tocar. Cuidado mi boquita al hablar. Cuidado mi boquita al hablar.
porque Dios arriba está y todo mirará. Cuidado mi boquita al hablar, cuidado mis ojitos al mirar, cuidado mis ojitos al mirar, porque Dios arriba está y todo mirará. Cuidado mis ojitos al mirar. ¡Bravo! ¡Bravo! El título de la lección es El niño Jesús es llevado al templo. y el texto a memorizar. Hay que dedicárselo todo a Dios. Lucas. Lucas 2:23. ¿Cómo se llamó el tema de nuestra lección? La presentación de Jesús en el templo. Y nuestro versículo a memorizar es... Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Lucas 2:23. Adiós, hermanos, que Dios los bendiga. ¿Cuál fue nuestro título de la lección? El niño Jesús es llevado al templo. Nuestro versículo a memorizar. Hay que dedicárselo a Dios. Lucas 2:23. Con cuidado mis ojitos al mirar. Con cuidado mis ojitos al mirar. Porque Dios conmigo está y en todo mirará. Con cuidado mis ojitos al mirar. ¿Cuál es el tema del día de hoy, niños? El niño Jesús es llevado al templo. ¿Y el texto? Hay que dedicárselo a Dios. Lucas 2:23. ¿Quién irá abriendo caminos, forjando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad? ¿Quién dirá, asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón? ¿Quién irá a esos hombres tan desesperados? ¿Quién irá a esos matrimonios acabados? O ese niño que está solo sin hogar, esperando que alguien le ame. Necesita Dios, hombres de valor, esforzados, hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada, con la mirada en su Salvador. Heme aquí, Señor, rindo mis derechos. Hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad. Hoy aquí, asumo ese reto y me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. Hombres de valor, necesita Dios, hombres de valor, esforzados, hombres de valor, que cumplan promesas, que
esforzados, hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada, con la mirada en su Salvador. Hombres de valor, necesita Dios, hombres de valor, esforzados. Trazada, con la mirada en su Salvador, hombres de valor, hombres entregados, fieles al llamado, todo por la causa